¿Alguna vez has sentido que el sudor que recorre tu piel, el silencio que te obliga a enfrentar tus miedos y las sombras que esconden tus debilidades son el verdadero camino hacia una vida más fuerte? Si estás aquí porque dudas si entrenarte equivale a cuidarte, es solo una frase motivadora o el secreto para superar tus batallas diarias, déjame decirte, no estás solo. Imagina transformar el cansancio de cada gota de sudor en un acto de amor propio, el silencio en claridad mental y las sombras en tu mayor aliado para crecer. En este video voy a revelar cómo el camino del guerrero no es sobre la fuerza bruta, sino sobre cuidarte de manera profunda, venciendo los miedos que te paralizan y descubriendo el poder que ya llevas dentro. ¿Estás listo para dejar atrás la duda y emerger como el guerrero que siempre has sido? Sigue conmigo, porque lo que viene a continuación podría cambiar para siempre cómo ves tu entrenamiento y a ti mismo. El silencio del dragón, la transformación que no se exhibe. En la era de los filtros perfectos y las vidas cuidadosamente curadas para Instagram, hemos olvidado una verdad fundamental que los verdaderos maestros siempre han conocido. La transformación real ocurre lejos de los aplausos. Mientras millones comparten cada pequeño logro en sus redes sociales, buscando la validación instantánea, existe un poder ancestral en lo que permanece oculto. Bruce Lee, quizás el artista marcial más famoso de la historia, entendía esta paradoja mejor que nadie. Mientras el mundo lo conocía por sus explosivas presentaciones en pantalla, pocos fueron testigos de las innumerables horas que pasaba en completo aislamiento, perfeccionando un solo movimiento hasta la exhaustión. No había cámaras, no había likes, solo él y su reflejo, en un diálogo silencioso con la perfección. ¿Qué sucede cuando constantemente exhibimos nuestro camino? Algo sutil, pero devastador comienza a transformarse dentro de nosotros. La motivación cambia. Ya no entrenamos para mejorar, sino que para mostrar que estamos mejorando. La diferencia parece mínima, pero es abismal. Es la diferencia entre construir un palacio y solo su fachada. Esta ansiedad por validación externa se ha convertido en el veneno silencioso de nuestra época. Nos empuja a buscar atajos, a falsear resultados, a priorizar la apariencia sobre la esencia. Y mientras tanto, el verdadero dragón que podríamos llegar a ser permanece dormido, esperando que entendamos que algunas transformaciones necesitan oscuridad para germinar. Los antiguos maestros Zen tenían un principio. Los árboles hacen ruido al caer, pero crecen en silencio. Cada vez que compartimos prematuramente nuestros procesos, cada vez que interrumpimos el trabajo profundo para documentarlo, estamos fragmentando la energía necesaria para la verdadera metamorfosis. Bruce Lee lo sabía cuando pasaba días enteros perfeccionando un único movimiento, sin que nadie lo viera, construyendo una base inquebrantable que solo se manifestaría cuando estuviera completa. Esta obsesión moderna con la visibilidad constante ha creado una generación de guerreros incompletos, más preocupados por parecer maestros que por convertirse en ellos. Mientras tanto, aquellos que siguen el camino del dragón silencioso comprenden que hay poder en lo que no se muestra. Entienden que la verdadera fuerza se forja en lo que los japoneses llaman kodawari, la búsqueda implacable de la perfección que nadie más verá. ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste en algo valioso sin contárselo a nadie? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que una transformación ocurriera en ti sin la necesidad de validarla externamente? La ironía suprema es que aquellos que menos necesitan mostrar su proceso son precisamente los que alcanzan los resultados más espectaculares. Como el iceberg, lo que vemos es solo una fracción diminuta de la inmensa masa que permanece sumergida. Lo que Bruce Lee mostraba en pantalla durante 3 minutos era el resultado de miles de horas que nadie aplaudió. El verdadero poder no necesita anunciarse. El verdadero guerrero entiende que hay una fuerza magnética en lo que se cultiva en silencio. Cuando finalmente emerges transformado, el mundo no pregunta cómo lo lograste. Simplemente reconoce la autenticidad innegable de tu evolución. Este es el camino del dragón silencioso. Entender que algunas semillas solo germinan en la oscuridad,
que algunas transformaciones requieren el espacio sagrado del anonimato, que la verdadera maestría se forja en lo que el maestro Zen Dogen llamaba el sudor, el silencio y la sombra. La próxima vez que sientas el impulso de compartir prematuramente tu progreso, pregúntate, ¿estoy buscando validación o estoy comprometido con la transformación? ¿Estoy construyendo una imagen o estoy forjando mi verdadero ser? Porque al final, lo que importa no es lo que otros ven, sino la persona en que te has convertido cuando nadie estaba mirando. Esa es la transformación que no se exhibe, el camino del dragón silencioso. Pero incluso cuando logramos silenciar el ruido externo, surge un desafío aún más formidable. ¿Cómo enfrentamos a ese crítico implacable que habita dentro de nosotros? Porque el camino del silencio nos lleva inevitablemente a una guerra interna, donde el enemigo más difícil de vencer no está fuera, sino en el espejo que enfrentamos cada mañana. La guerra interna, vencer al enemigo en el espejo. Los campos de batalla más devastadores no se encuentran en tierras lejas ni en arenas deportivas. La guerra más feroz y determinante se libra cada mañana cuando nos enfrentamos a nuestro propio reflejo en el espejo. Es una batalla silenciosa pero implacable que determina nuestro destino mucho antes de que el mundo exterior tenga la oportunidad de juzgarnos. Bruce Lee, más allá de su legendaria destreza física, comprendía que la verdadera maestría comenzaba con la conquista de la mente. Mientras millones lo admiraban por sus hazañas físicas, pocos conocían su rutina diaria frente al espejo, donde no solo perfeccionaba movimientos, sino que enfrentaba a su crítico más severo, él mismo. El combate más difícil que librarás en tu vida es el combate contigo mismo, escribió en su diario. Una verdad que resuena incluso con mayor fuerza hoy en un mundo donde resulta más fácil señalar enemigos externos que confrontar nuestros propios demonios internos. Ese diálogo interior negativo, esa voz que susurra «no eres suficiente, no lo lograrás, otros son mejores que tú», es el adversario más peligroso que jamás enfrentaremos. Un enemigo formidable precisamente porque conoce todas nuestras debilidades, miedos y fracasos pasados. Usa ese conocimiento con precisión quirúrgica, atacando en los momentos de mayor vulnerabilidad. La mayoría de nosotros convive con este saboteador interno como si fuera un compañero inevitable de vida. Normalizamos su presencia, sus críticas, sus dudas constantes. Lo aceptamos como parte de quienes somos, sin comprender que esta aceptación pasiva es precisamente lo que fortalece sus raíces en nuestra psique. Bruce Lee entendió que ignorar esta batalla interna solo intensifica su poder. En sus escritos personales, documentó meticulosamente cómo cada pensamiento limitante debía ser identificado, cuestionado y reformulado. No evitaba el conflicto interno, lo buscaba conscientemente para transformarlo. A medida que avanzamos en nuestros objetivos, esta voz crítica se vuelve más sutil y sofisticada. Ya no grita abiertamente que abandones, sino que susurra excusas razonables. Descansa hoy, empezarás mañana con más fuerza. Una pequeña indulgencia no afectará tu progreso. Nadie notará si no das tu máximo esfuerzo. Estos pensamientos, aparentemente inofensivos, construyen gradualmente una fortaleza de mediocridad a nuestro alrededor. El verdadero punto de inflexión llega cuando finalmente reconocemos que esta guerra interna determina todas las demás batallas de nuestra vida. Como escribió Lee, no temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al que ha practicado una patada 10.000 veces. Esta filosofía trasciende las artes marciales y penetra en el núcleo de nuestro diálogo interior. No es el enemigo externo quien decide nuestro destino, sino la consistencia con la que dominamos nuestros pensamientos. El momento más brutal y necesario es cuando nos miramos al espejo y aceptamos la verdad completa sobre nuestras limitaciones autoimpuestas. Es reconocer que hemos sido cómplices silenciosos de nuestra propia mediocridad, permitiendo que nuestros miedos dicten nuestras decisiones. Este instante de honestidad despiadada, aunque doloroso, es el verdadero inicio de la transformación. Bruce Lee documentaba diariamente sus batallas internas, no solo sus logros físicos. Mantenía un diario de adversidades,
donde anotaba cada pensamiento limitante y lo contrarrestaba con una afirmación de poder. No se trataba de positividad tóxica, sino de una reconfiguración sistemática de su diálogo interno. Transformó su crítico interior en un aliado exigente pero constructivo. La disciplina mental que Lee cultivaba era tan rigurosa como su entrenamiento físico. Cada mañana practicaba lo que llamaba la purga mental. Identificar y eliminar pensamientos que no servían a su propósito máximo. Vacía tu mente, decía. Sea amorfo, moldeable como el agua. Esta fluidez mental permitía convertir la crítica en combustible para la superación. El verdadero guerrero comprende que vencer al enemigo en el espejo no es eliminarlo, sino transformarlo. No se trata de silenciar la voz crítica, sino de entrenarla para que exija excelencia en lugar de perfección, para que motive en vez de paralizar, para que cuestione desde el amor y no desde el miedo. Cuando comenzamos a ganar esta guerra interna, notamos que el mundo exterior responde diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque nosotros emitimos una energía distinta. Como decía Bruce Lee, lo que piensas, te conviertes. Lo que sientes, lo atraes. Lo que imaginas, lo creas. La verdadera victoria en esta batalla no es final ni definitiva. Es una conquista diaria, un compromiso constante con nuestra mejor versión. Es reconocer que nuestro reflejo puede ser nuestro adversario más formidable o nuestro aliado más poderoso. Y mientras transformamos esta guerra interna, descubrimos una verdad que pocos están dispuestos a enfrentar. La disciplina que forjamos en silencio, lejos de los aplausos. Y el reconocimiento es la que verdaderamente define nuestra trayectoria, porque existe un tipo de sudor que nadie ve, un esfuerzo que nadie celebra, pero que silenciosamente construye el camino hacia la grandeza. El sudor invisible, la disciplina que nadie aplaude. Vivimos en un mundo obsesionado con los momentos culminantes, las medallas, los trofeos, los aplausos. Una cultura que venera el podio, pero ignora convenientemente las miles de horas que conducen hasta él. Contemplamos maravillados la perfección de Bruce Lee en la pantalla durante 3 minutos, pero rara vez consideramos las 10.000 repeticiones que ejecutó cuando nadie miraba. Esta es la paradoja de nuestra época. Anhelamos los frutos, pero despreciamos las raíces. Queremos la gloria sin comprender que su verdadero precio nunca se taga bajo los reflectores, sino en la soledad disciplinada que pocos están dispuestos a abrazar. Bruce Lee entendía algo que nuestra cultura de gratificación instantánea ha olvidado. El verdadero templo del éxito no se construye en el escenario, sino en el silencio de la práctica diaria. Mientras otros dormían, él ejecutaba el mismo movimiento una y otra vez, hasta que la técnica trascendía el esfuerzo consciente. Mientras otros descansaban, él empujaba sus límites en gimnasios vacíos, sin público, sin aplausos, solo él y su compromiso inquebrantable. No rezo por circunstancias más fáciles, escribió en su diario personal. Rezo por ser un hombre más fuerte. El problema no es que deseemos el éxito. El problema es nuestra incapacidad para enamorarnos del proceso que lo hace posible. Iniciamos con entusiasmo desbordante, con promesas grandilocuentes y planes ambiciosos. Pero cuando la novedad se desvanece, cuando el sudor comienza a empapar el suelo sin testigos que lo validan, es cuando la mayoría abandona. Así funcionan los ciclos del entusiasmo efímero. Comenzamos dietas que duran 3 días, rutinas de ejercicio que abandonamos en 2 semanas, proyectos creativos que mueren al primer obstáculo. El entusiasmo nos pone en marcha, pero solo la disciplina nos mantiene en movimiento, cuando la motivación se esfuma como la niebla matutina. Bruce Lee entendía que la disciplina es el puente entre las metas y los logros. No era un superhombre inmune al cansancio o la desmotivación. La diferencia estaba en su relación con esos momentos inevitables de duda. Mientras otros usaban el cansancio como excusa para detenerse, él lo veía como una invitación para profundizar. En nuestra obsesión por la gratificación inmediata, hemos olvidado una verdad fundamental. Los grandes resultados nunca son producto de grandes esfuerzos ocasionales, sino de pequeños esfuerzos consistentes multiplicados por el tiempo.
El verdadero maestro no es quien practica hasta hacerlo bien una vez, sino quien continúa practicando cuando ya lo hace bien. Hay una anécdota reveladora sobre Bruce Lee. Un día, uno de sus estudiantes lo encontró practicando un movimiento básico que había ejecutado miles de veces antes. Confundido, el estudiante preguntó: «Maestro, ¿por qué sigue practicando lo básico después de tantos años?». La respuesta de Lee fue contundente: «No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al que ha practicado una patada 10.000 veces». Esta es la esencia del sudor invisible. Comprender que la maestría no es un destino, sino un compromiso diario con la excelencia cuando nadie está mirando. La disciplina silenciosa es quizás el recurso más escaso en nuestra era de exhibicionismo digital. En un mundo donde parece que si no publicas tu entrenamiento en Instagram, este no existió realmente. Hay un poder revolucionario en hacer el trabajo sin buscar validación externa. En cultivar la disciplina no como una moneda de cambio social, sino como un pacto sagrado contigo mismo. La verdad incómoda que pocos están dispuestos a enfrentar es esta: los momentos que realmente definen tu destino son precisamente aquellos que nadie verá jamás. Es levantarte cuando el cuerpo pide 5 minutos más. Es continuar cuando la mente susurra que ya has hecho suficiente. Es perfeccionar lo que ya parece bueno para los demás, pero que tú sabes que puede ser mejor. Bruce Lee comprendía que la verdadera batalla nunca está en el ring. Está en el gimnasio vacío a las 5 de la mañana. Está en repetir un movimiento hasta que los músculos lloran y la mente suplica descanso. Está en mantener la promesa que te hiciste cuando nadie te está observando para asegurarse de que la cumplas. Esta es la disciplina que nadie aplaude, pero que todos los grandes maestros han abrazado. El compromiso inquebrantable con la excelencia personal independientemente de la validación externa. Es el entendimiento profundo de que el verdadero templo del éxito se construye ladrillo a ladrillo, día tras día, en silencio. La próxima vez que sienta la tentación de abandonar porque nadie reconoce tu esfuerzo, recuerda: los aplausos son temporales, pero la transformación que ocurre en el proceso silencioso de la disciplina constante es permanente. Como decía Bruce Lee, la satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es la victoria completa. El sudor invisible es precisamente eso, el esfuerzo que nadie ve, pero que eventualmente todos notarán en tus resultados. Es la disciplina que forja no solo habilidades superiores, sino un carácter inquebrantable. Es el precio silencioso que pocos están dispuestos a pagar, pero que marca la diferencia entre la mediocridad cómoda y la verdadera maestría. Y mientras abrazamos esta disciplina silenciosa, comenzamos a entender una paradoja profunda: que el verdadero poder no está en llenar nuestra vida, sino en vaciarla de lo innecesario. Porque a veces, para alcanzar la verdadera plenitud, primero debemos experimentar el vacío total, despojarnos de todo para renacer como algo completamente nuevo. Vacío y plenitud, el arte de morir para renacer. Existe una paradoja fascinante en el corazón de toda transformación profunda. Para llenarnos completamente, primero debemos vaciarnos. Para convertirnos en algo nuevo, primero debemos permitir que algo en nosotros muera. Este principio, tan antiguo como la humanidad misma, fue encarnado perfectamente en la filosofía y vida de Bruce Lee. Vacía tu copa para que pueda ser llenada. Vacíate para ser lleno. Esta frase de Lee no era simplemente un proverbio bonito para colgar en la pared. Era el código por el cual vivía y transformaba constantemente su existencia. Mientras el mundo lo conocía como una estrella de acción, él se dedicaba a un proceso mucho más profundo: la constante muerte y renacimiento de sí mismo. Muchos de nosotros vivimos atrapados en cárceles invisibles, identidades, creencias y hábitos que quizás nos sirvieron en algún momento, pero que ahora solo limitan nuestro potencial. Nos aferramos a versiones obsoletas de nosotros mismos por miedo a lo desconocido, por temor a la incertidumbre del vacío. Soy así, decimos, como si nuestra identidad actual fuera un destino inmutable y no una elección consciente que renovamos cada día. Bruce Lee entendía algo que muchos de nosotros pasamos la vida resistiendo: que el apego a quienes hemos sido es el mayor obstáculo para convertirnos en quienes podríamos ser.
cuando fundó su propio estilo de combate. El Jeet Kune Do realizó un acto radical. Abandonó todas las formas rígidas y tradiciones que había aprendido. No fue una decisión fácil ni cómoda. Significó enfrentarse a maestros y tradiciones milenarias. Representó una pequeña muerte de su identidad anterior como practicante del Kung Fu tradicional. Este principio va mucho más allá de las artes marciales. En cada área de nuestra vida, el progreso genuino requiere que dejemos atrás partes de nosotros que ya no sirven. El ejecutivo que debe abandonar el micromanagement para convertirse en líder. El artista que debe olvidar técnicas dominadas para descubrir nuevas expresiones. El padre que debe morir a sus expectativas preconcebidas para ver realmente a sus hijos. A medida que envejecemos, este proceso se vuelve más difícil. Nos identificamos tanto con nuestras creencias, hábitos y logros pasados que la idea de abandonarlos parece una traición a nosotros mismos. Es precisamente aquí donde la mayoría se estanca, construyendo murallas en lugar de puentes hacia su siguiente evolución. Lo irónico es que cuanto más nos aferramos a preservar lo que somos, más doloroso se vuelve el inevitable proceso de transformación. Como decía Lee, el dolor es la ruptura de la cáscara que encierra tu entendimiento. Ese dolor aumenta proporcionalmente a nuestra resistencia al cambio necesario. ¿Cuántas oportunidades de crecimiento has perdido por temor a soltar quien crees ser? ¿Cuántas veces has elegido la comodidad de lo conocido sobre la libertad de lo posible? El momento más poderoso en la vida de Bruce Lee llegó cuando, tras una lesión que lo dejó postrado durante meses, tuvo que enfrentar la posibilidad de nunca volver a practicar artes marciales como antes. En ese abismo de incertidumbre, no se aferró desesperadamente a su identidad anterior. En cambio, usó ese tiempo para replantearse completamente su enfoque, desarrollando una filosofía marcial que trascendía todas las formas rígidas. De ese vacío forzado emergió su mayor contribución al mundo. Este es el verdadero significado de ser como agua. La famosa filosofía de Lee. El agua no tiene forma propia. Adopta la del recipiente que la contiene. No se aferra a ninguna identidad fija. Cuando encuentra un obstáculo, no lucha obsesivamente contra él. Fluye a su alrededor, por encima o por debajo, encontrando siempre un camino. El agua ejemplifica perfectamente el poder paradójico del vacío. La rendición total, ese momento en que aceptamos morir simbólicamente para renacer, es quizás el acto más valiente que podemos realizar. No es resignación pasiva, sino transformación activa. Es el escultor que ve en el bloque de mármol lo que debe ser eliminado para revelar la obra maestra oculta. Es el jardinero que poda implacablemente para permitir un florecimiento más abundante. En nuestra sociedad que celebra la acumulación constante, más conocimientos, más logros, más posesiones, la idea de vaciarse resulta contracultural. Sin embargo, las tradiciones espirituales más profundas siempre han señalado esta verdad. La copa llena no puede recibir más. El estudiante que cree saberlo todo no puede aprender nada nuevo. El ego inflado bloquea toda posibilidad de renovación. Bruce Lee practicaba diariamente esta muerte simbólica. Constantemente cuestionaba sus propias certezas, descartaba lo que ya no servía, se abría a nuevas perspectivas. Su famosa frase, absorbe lo que es útil, descarta lo que no lo es y añade lo que es específicamente tuyo, refleja perfectamente este ciclo de vacío y plenitud. ¿Estás dispuesto a morir para renacer? No literalmente, por supuesto, sino a permitir que versiones limitantes de ti mismo se desvanezcan para dar paso a algo mayor. Quizás sea abandonar una identidad profesional que ya no te inspira. Tal vez signifique dejar atrás relaciones que te mantienen pequeño. O podría ser tan simple y profundo como cuestionar creencias fundamentales sobre quién eres y qué es posible para ti. En este ciclo eterno de vacío y plenitud encontramos la paradoja final. Solo cuando estamos dispuestos a perderlo todo, descubrimos que nunca podemos perder lo que realmente somos. Como el agua que cambia constantemente de forma, pero mantiene su esencia, nuestra naturaleza más profunda permanece mientras nuestras manifestaciones evolucionan. Pero incluso cuando abrazamos este ciclo de muerte y renacimiento, surge un nuevo desafío.
la sombra que se proyecta ante nosotros mientras avanzamos. Porque a medida que crecemos, también crece nuestro miedo más profundo, el temor a vivir por debajo de nuestro potencial, a convertirnos en una versión mediocre de lo que podríamos ser. La sombra del guerrero. Enfrentar el miedo a la mediocridad. Existe un espectro que persigue silenciosamente a todo aquel que aspira a la grandeza. Una sombra que se proyecta más larga cuanto más brillante es la luz que intentamos generar. Es el terror primordial que susurra en los momentos de duda. ¿Y si después de todo este esfuerzo sigo siendo ordinario? Este miedo a la mediocridad es quizás el fantasma más poderoso que enfrentamos en nuestra búsqueda de significado. No es el fracaso lo que realmente nos aterroriza, sino la posibilidad de una vida tibia, indefinida, atrapada en el vasto océano de lo común. Una existencia que al final no deje huella. Bruce Lee, figura icónica que trascendió culturas y generaciones, conocía íntimamente esta sombra. Sin embargo, su enfoque ante ella marcó la diferencia fundamental entre estancamiento y grandeza. Mientras muchos quedan paralizados por el miedo a no destacar, Lee comprendió una verdad esencial. La verdadera excelencia nunca nace de la comparación con otros, sino del compromiso implacable con tu propio camino. No rezo por tener una carga más liviana, escribió en sus diarios personales, sino por ser un hombre más fuerte. Esta filosofía revela un entendimiento profundo, que la batalla real nunca es contra la mediocridad externa, sino contra la tentación interna de abandonar tu singularidad por miedo al juicio ajeno. La paradoja que pocos logran ver es que este miedo a ser mediocre es precisamente lo que más frecuentemente nos conduce a la mediocridad. Nos paraliza en los inicios, cuando la torpeza del principiante es inevitable. ¿Cuántos manuscritos permanecen sin escribir? ¿Cuántas empresas sin fundar? ¿Cuántas ideas revolucionarias sin desarrollar? Simplemente porque alguien temió que su primera versión no fuera suficientemente brillante. En una carta a un estudiante frustrado, Bruce Lee escribió: «El perfeccionismo es enemigo del progreso». Entendía que el terror a dar pasos imperfectos crea una parálisis que garantiza la mediocridad que tanto tememos. La obsesión por la perfección instantánea es, irónicamente, lo que nos mantiene en la mediocridad permanente. Esta sombra crece a medida que avanzamos. Se alimenta particularmente de nuestros pequeños logros, susurrando que quizás hemos alcanzado nuestro techo, que tal vez esto es todo lo que podemos ofrecer al mundo. Es más intensa precisamente cuando estamos a punto de dar un salto significativo en nuestro desarrollo. La filosofía de constante adaptación de Bruce Lee ofrece el antídoto perfecto a esta parálisis. Sé como el agua, amigo mío. Su famosa máxima no es solo una metáfora poética, sino una estrategia concreta contra el miedo a la mediocridad. El agua no se preocupa por cómo debería fluir, simplemente fluye, adaptándose constantemente, encontrando su camino alrededor, por encima o a través de cualquier obstáculo. Esta fluidez es lo opuesto a la rigidez que el miedo a la mediocridad impone. Mientras la sombra nos dice, debes ser extraordinario inmediatamente o no intentarlo, la filosofía del agua nos recuerda que la verdadera maestría está en el flujo constante, en la adaptación perpetua, en el movimiento que no cesa. El momento más profundo en esta batalla contra la sombra llega cuando finalmente la confrontamos cara a cara. Cuando aceptamos la posibilidad de que efectivamente quizás nunca seamos reconocidos como extraordinarios por el mundo exterior. Este es el verdadero test del guerrero. ¿Continuarías tu camino con la misma pasión si supieras con certeza que nunca serás celebrado por él? Bruce Lee enfrentó esta pregunta cuando, tras años de esfuerzo, encontró puertas cerradas en Hollywood debido a prejuicios raciales. En ese momento crítico, no abandonó su camino, lo profundizó, no buscó validación externa, sino que creó su propio estándar de excelencia. Esta respuesta revela la verdadera naturaleza del guerrero. La capacidad de encontrar valor en el camino mismo, independientemente del reconocimiento externo. La resolución de este conflicto interno no está en vencer completamente el miedo a la mediocridad. Ese fantasma siempre nos acompañará, sino en redefinir nuestra relación con él. Es transformarlo de paralizador a catalizador,
de voz crítica a consejero que nos mantiene honestos y en constante crecimiento. La maestría no es perfección, escribió Lee, sino un viaje hacia la excelencia que nunca termina. Esta perspectiva libera al guerrero de la tiranía de los resultados inmediatos y lo centra en el proceso diario de refinamiento. No es ser extraordinario lo que importa, sino el compromiso extraordinario con tu camino singular. Este cambio de enfoque, del resultado al proceso, de la perfección al progreso, del reconocimiento a la autenticidad, es lo que finalmente disipa el poder paralizante de la sombra. No la elimina, pero la transforma en una compañera de viaje que nos recuerda constantemente por qué comenzamos este camino en primer lugar. Quizás la lección más profunda que Bruce Lee nos ofrece sobre este tema está en una de sus frases menos citadas. La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es la victoria completa. Aquí yace la verdadera liberación de la tiranía de la mediocridad. Entender que la victoria ya está en el compromiso diario con tu camino, independientemente de cómo lo juzgue el mundo. Y mientras aprendemos a convivir con esta sombra, transformándola de enemiga a aliada en nuestro camino, descubrimos algo aún más profundo, que hay un poder transformador en abrazar el dolor del crecimiento, en convertir el sufrimiento inevitable en fortaleza. Porque en el corazón de todo verdadero guerrero existe un ritual ancestral que pocos comprenden. La capacidad de transformar las heridas en sabiduría, las caídas en elevación, el dolor en poder. El ritual del dolor, transformar el sufrimiento en poder. Nuestra cultura moderna ha declarado una guerra silenciosa contra el dolor. Lo combatimos con analgésicos, lo evitamos con distracciones digitales y construimos vidas enteras alrededor de la premisa de maximizar el placer y minimizar el sufrimiento. Las redes sociales nos venden constantemente la ilusión de vidas perfectas sin fricción. Esta búsqueda obsesiva de comodidad ha creado generaciones cada vez menos preparadas para enfrentar la inevitable adversidad que acompaña toda existencia significativa. Bruce Lee habitaba un universo radicalmente opuesto. Para él, el dolor no era un enemigo a eliminar, sino un maestro a escuchar, un catalizador de transformación que debía ser abrazado conscientemente. No rezo por circunstancias más fáciles, escribió en su diario personal. Rezo por ser un hombre más fuerte. En estas simples palabras yace una filosofía completa sobre el sufrimiento que nuestra sociedad moderna ha olvidado. Existe una resistencia instintiva en todos nosotros hacia el esfuerzo y el dolor. Es biológica, está inscrita en nuestro ADN como mecanismo de supervivencia. Sin embargo, esta misma resistencia que alguna vez nos protegió se ha convertido ahora en la barrera invisible que nos mantiene atrapados en versiones mediocres de nosotros mismos. Cada vez que elegimos la comodidad sobre el crecimiento, estamos sacrificando silenciosamente nuestro potencial en el altar de la facilidad momentánea. Esta evitación sistemática del desconforto tiene un precio devastador que pagamos sin siquiera notarlo. Nos volvemos progresivamente más frágiles, menos adaptables, menos resilientes, como músculos que nunca enfrentan resistencia. Nuestra capacidad para soportar y superar dificultades se atrofia lentamente. Y así, irónicamente, en nuestra búsqueda por eliminar el dolor, nos volvemos más vulnerables a él. Bruce Lee comprendía algo fundamental: que el sufrimiento no es opcional en esta arena. Lo único que podemos elegir es nuestra relación con él. Podemos resistirlo, negarlo y ser eventualmente destruidos por él. O podemos aceptarlo, integrarlo y ser transformados. Su régimen de entrenamiento legendario no buscaba evitar el dolor, sino invitarlo conscientemente, sabiendo que cada umbral de sufrimiento superado expandía los límites de su potencial. Existe un momento crítico en la vida de todo ser humano cuando finalmente comprende esta verdad. Es ese instante de claridad en que reconocemos que no es la ausencia de dificultades lo que determina la calidad de nuestra existencia, sino nuestra capacidad para transformar esas dificultades en combustible para nuestro crecimiento. Como escribió Lee, no te concentres en el dolor, concéntrate en el progreso. Esta aceptación profunda del papel transformador del dolor no es resignación pasiva. Es precisamente lo opuesto. Es tomar las riendas de nuestra evolución personal. Es comprender, como lo hizo Bruce cuando sufrió una grave lesión de espalda que amenazó su carrera, que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestras fortalezas más grandes si tenemos el coraje de atravesar el proceso de transformación.
La mentalidad que convierte el sufrimiento en poder no surge espontáneamente. Se cultiva a través de rituales diarios de superación. Bruce Lee no esperaba sentirse motivado para entrenar. Creaba disciplina a través de rituales consistentes que no dependían de su estado emocional. Cuando el dolor llegaba, y siempre llegaba, lo recibía no como un intruso, sino como un catalizador necesario para su próxima evolución. En nuestro mundo contemporáneo, donde la gratificación instantánea se ha convertido en la norma, esta filosofía parece casi revolucionaria. Hemos creado una sociedad que promete soluciones rápidas e indoloras para todo. Píldoras para la felicidad, cursos de 7 días para dominar habilidades que requieren décadas, atajos hacia metas que por su propia naturaleza exigen travesías largas y difíciles. La verdad incómoda que pocos están dispuestos a enfrentar es que no existe transformación significativa sin un período correspondiente de incomodidad. El capullo es incómodo para la oruga, pero sin él no hay mariposa. El fuego es doloroso para el mineral, pero sin él no hay espada. El entrenamiento exhaustivo era agonizante para Bruce Lee, pero sin él no habría existido el ícono que conocemos. ¿Significa esto que debemos buscar el sufrimiento por sí mismo? Absolutamente no. El dolor no es inherentemente noble ni el sufrimiento inherentemente redentor. La clave está en la intencionalidad. Bruce Lee no se infligía dolor arbitrario, creaba desafíos específicos con propósitos claros. Convertía cada obstáculo en una oportunidad para forjar algún aspecto de sí mismo que necesitaba refinamiento. Esta es la diferencia crucial entre el sufrimiento que destruye y el sufrimiento que transforma, el significado que le asignamos. Cuando el dolor tiene propósito, deja de ser meramente dolor y se convierte en iniciación, en ritual, en pasaje hacia una versión más fuerte de nosotros mismos. Quizás el legado más profundo de Bruce Lee no sean sus películas ni sus técnicas de combate, sino esta filosofía de transformación personal a través de la adversidad abrazada conscientemente. Nos enseñó que nuestras limitaciones no son barreras, sino invitaciones, que nuestras cicatrices pueden convertirse en nuestras medallas más honorables si tenemos el coraje de extraer la lección que contienen. El verdadero poder no radica en evitar las tormentas de la vida, sino en aprender a danzar bajo la lluvia. Está en recibir cada desafío no como una maldición, sino como una oportunidad sagrada para forjar el metal de nuestro carácter. Como dijo Bruce, no son las circunstancias las que hacen al hombre, sino el hombre quien hace las circunstancias. Y mientras aprendemos a transformar nuestro sufrimiento en poder, comenzamos a entender una verdad más profunda: que los límites que creemos infranqueables son, en realidad, fronteras autoimpuestas, esperando ser trascendidas. Porque más allá del dolor, más allá del esfuerzo consciente, existe un estado de fluidez donde el guerrero y su arte se funden en uno solo, donde la acción surge sin esfuerzo del silencio interior. Es ese misterioso territorio donde Bruce Lee encontró su máxima expresión, el espacio vacío donde la mente finalmente se aquieta y el verdadero poder emerge.